Hola, buenos días, bienvenidos a la clase de Ciencias 1 Biología de la Escuela Secundaria Técnica e Industrial número 81, Chinameca, Veracruz. Su profesora Katia González Hernández les da la más cordial bienvenida. Bueno, vamos a abordar la secuencia número 20 que se llama Implicaciones éticas de la manipulación genética. Y bueno, nuestro aprendizaje esperado es el siguiente. Dice así: valora las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y el medio ambiente. Y bueno, para entrar con este tema vamos a incursionar un poquito hace muchos años. ¿Qué es la manipulación genética? Bueno, desde que empezó la domesticación tanto de plantas como animales o en la cosecha, en la zona agrícola, etcétera, pues esta domesticación implica un proceso de manipulación de las características genéticas de los organismos. Obviamente, al reproducirlos, pues se van a lograr características deseables, es decir, antiguamente se utilizaban tanto cosechas o tanto especies de animales buenos en su especie, por redundar así. Entonces, en este caso, se producía un apareamiento o se reproducía, pues ¿para qué? Para lograr nuevas especies, pero con características similares. Entonces se dice que anteriormente pues ya estábamos incursionando de manera indirecta en lo que es la manipulación genética. Pero pues ahorita vamos a hablar ya un poquito más a fondo sobre esto. Dice que el conocimiento de los genes, ¿se acuerdan que Gregor Mendel fue uno de los primeros en incursionar con los chícharos? Pues ya dio paso a la biotecnología. ¿Pero qué es la biotecnología? Bueno, es una ciencia que también se encarga de todos los estudios o procesos de la vida y de los organismos, como ciencias como la biología, la química, la física y, como ya sabemos, los procesos biológicos como la nutrición, reproducción, respiración, etcétera. Mientras que la ingeniería o manipulación genética, bueno, es toda la tecnología que utiliza el ADN, los genes y la herencia. ¿Para qué? Para realizar cambios genéticos en los organismos, ya sea para beneficio o con fines médicos, agrícolas o ambientales. Entonces ya todo este proceso del estudio de los genes del ADN dio paso a esta ingeniería o manipulación genética. Y bueno, la manipulación genética en el medio ambiente. Vamos a hablar de los organismos transgénicos. ¿Qué son estos? Bueno, son combinaciones de características de organismos diferentes mediante la introducción de genes de un organismo en otro. Es decir, a lo mejor algún alimento, llámese arroz, llámese frijol, llámese tomate, etcétera, se le va a introducir genes para que pueden haber aquí les pongo dos tablitas, algunas ventajas o unas desventajas. Vamos a hablar de las ventajas. Puede darle una vida comercial más larga, es decir, que se conserve un poquito más de tiempo, resistencia a heladas, sequías o suelos salinos, a herbicidas, a plagas de insectos, a enfermedades, y mejora las cualidades tanto de olor, de sabor, de vista. Mejora las cualidades también nutritivas. Para eso se manipulan, por decirlo de alguna forma, algunos organismos o algunos productos que se comen en el medio ambiente. Pero también puede provocar la aparición de alergias, agravar problemas de resistencia a antibióticos, implica una mayor acumulación de plaguicidas, agravamiento del problema de la pérdida de la biodiversidad silvestre y agropecuaria, desaparición de insectos beneficiosos, contaminación del suelo y otros cultivos, o transferencia de genes a los animales. Entonces, así como tiene ventajas esta manipulación genética, también puede producir ciertas desventajas, tanto para nosotros como para todo el medio. Entonces, estos son los organismos transgénicos a los que se les pueden inyectar ciertas hormonas, ciertas características genéticas, proteínas, para desarrollar o beneficiarse de alguna forma. Pero también tenemos una manipulación genética en la salud humana. Hoy en día los científicos investigan cómo actúa cada gen para determinar ciertas características, cuáles genes transmiten enfermedades hereditarias y cómo sería posible curarlas mediante la manipulación genética a través de la
terapia génica. ¿Pero qué es esta terapia génica? Bueno, aquí nos dice que es un tratamiento médico que consiste en manipular la información genética de células enfermas para corregir un defecto genético o para dotar a las células de una nueva función que les permite superar una alteración. Dice que esta manera de curar o controlar enfermedades se denomina medicina genómica. Entonces, para que me entiendan un poquito mejor, la medicina genómica o la terapia génica trata de incursionar dentro del gen, dentro del ADN. ¿Para qué? Para mejorar o para eliminar ciertas células o genes que están con alguna enfermedad o que están infectados de algún parásito, de algún virus, etc. Entonces, al manipularse genéticamente nuestro ADN, nuestro genoma, que es todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, pues se pueden llegar a resultados como curar algunas enfermedades o disminuir a lo mejor síntomas hasta erradicar el error, por llamarlo así, de nuestra secuencia de genes o del ADN. Entonces, esto es la terapia génica, la manipulación genética, que consiste en corregir un defecto genético para dotar a células con una nueva función y que les permite eliminar esa alteración. Y todos estos procesos se le conocen como medicina genómica. Existen dos tipos de terapias génicas, o vamos a ver aquí dos: la infección terapéutica y la clonación de genes. ¿Qué es la infección terapéutica? Bueno, esta es cuando tenemos un gen saludable, pero lo vamos a convertir, este gen saludable lo vamos a inyectar en un virus, por llamarlo así, y lo vamos a introducir a un organismo que esté infectado, a un ADN, pues a lo mejor dañado, infectado o diferente, que te presenta algún error. Entonces, si nosotros tenemos un virus con el gen saludable, se lo vamos a inyectar a la persona enferma. Como es un virus, lo que los virus hacen es infectar todo el organismo. Cuando nos da alguna gripa, etcétera, pues el virus se esparce súper rápido y tenemos nosotros que combatirlo. En este caso es lo contrario. Este será un gen saludable lo que vamos a infectar al organismo que está enfermo. Entonces, esta es una manera de una terapia génica. Y la otra es que por medio de un paciente que está enfermo, con un óvulo que está sano, pues se haga una clonación de un embrión para que así nos den cultivos de células madre. Las células madre son las que se encargan de replicarse en automático en nuestro organismo. Entonces pueden ser de sangre, intestinales, cardíacas, neuronas, que son del sistema nervioso. Y al clonar estas células, pues se va a empezar a duplicar o a crecer este tipo de células sanas en el organismo enfermo y pues así ir erradicando poco a poco es la enfermedad que se produzca. Entonces, uno es por medio de un virus que infecta, pero con un gen saludable, y la otra es por medio de la clonación. Estos son los tipos de las terapias génicas. Y por aquí tenemos un ejemplo de la manipulación genética en el ambiente o en la producción agrícola. Nos dice que la historia del arroz dorado, que ustedes tienen ahí en su libro, que nos proporciona de vitamina A, pero esta vitamina A solamente la encontraban en las hojas de la planta del arroz. Entonces, lo que se produjo aquí fue que en la década de los 90 los científicos lograron, por medio de la ingeniería genética, hacer que los granos de arroz también produjeran este precursor de la vitamina A llamado betacaroteno. Entonces, por medio de bacterias, por medio de la manipulación genética, hicieron que este betacaroteno se produjera no solamente en las hojas, sino en la misma semilla del arroz, del granito. Entonces, mediante la manipulación genética se logró este resultado y es lo que conocemos como el arroz dorado, que ya el arroz por sí mismo ya presenta esta vitamina A o llamado betacaroteno. ¿Por qué? Porque naturalmente no lo tenía el arroz, sino la hoja
la hoja de esta planta. Entonces, mediante la manipulación genética se logró este resultado. Y pues como nos comemos el arroz, pues ¿por qué no inyectarle esa vitamina que produce muchísimos beneficios para el organismo? Y eso es en cuanto a la agricultura o al medio ambiente, pero también tenemos un ejemplo de manipulación genética en la salud. Y aquí nos dice que, pues, nos habla de una niña, Ashanti, que nació con una enfermedad genética diferente. Los médicos introdujeron el gen correcto a células de la paciente, las cultivaron en un laboratorio y luego las devolvieron a su cuerpo. ¿Para qué? Para que al dividirse sustituyera a las que tenían el gen defectuoso. El tratamiento de Ashanti, se llamaba la niña, representa un éxito en la medicina genómica. Esta terapia génica ha tenido buenos resultados en muchos pacientes más. Entonces aquí se produjo el tipo de terapia génica por medio de la clonación. ¿Por qué? Porque, como menciona aquí, ellos clonaron los genes y los combinaron con genética o genomas y genes sanos. Entonces, una vez que tuvieron estos resultados, fueron sustituidos por las células madre, las que se duplican en el organismo, en el cuerpo de Ashanti hasta que eliminó su enfermedad. Antes se veía todo esto como algo malo, como algo que no podían estar haciéndole a los organismos o al cuerpo, pero poco a poco, pues la medicina genética, genómica, ha sido muy importante para erradicar diversas enfermedades. Inclusive, pues con lo del coronavirus, se llegó en tiempo récord mediante la manipulación genética a encontrar el gen de este virus, de este coronavirus o SARS-CoV-19. Entonces, ya que se tuvo la replicación de todo su genoma, pues se pudo detectar una proteína que inhibe o que elimina todo este virus y así surgió la vacuna. Se dice que es un tiempo récord para la creación de esta vacuna. Entonces, si nos damos cuenta, la ingeniería o manipulación genética es muy, muy importante para los seres humanos. Y bueno, ¿cuál es nuestra actividad? Ya que conocemos esto, vamos de todas formas a leer la secuencia de la página 224 a la 230 del libro de Ciencias 1 Biología, y posteriormente, con base a toda la información a esta clase, vamos a poner o a dibujar y describir 3 ejemplos de la manipulación genética en el medio ambiente. Aquí les pongo, imaginen que ustedes dibujan un tomate con una inyección, le van a poner tomate transgénico. Se utilizó para mejorar las condiciones o la producción del tomate, etc. Así lo van a hacer con 3 dibujos en cuanto al medio ambiente y 3 ejemplos de manipulación genética en la salud. Por ejemplo, la vacuna del coronavirus, o a lo mejor algún ejemplo del cáncer, de la diabetes, como se menciona en el libro. Hay infinidad de ejemplos, entonces ustedes me van a elegir solamente 3 y los van a colocar su dibujito y su explicación sencilla. Pueden ser hasta con sus propias palabras, y esa sería la actividad de esta secuencia número 20, implicaciones éticas de la manipulación genética. De mi parte es todo y muchas gracias.